Hola queridos estudiantes de español y seguidores del canal Sol. Gracias por todos los comentarios dejados bajo el primer vídeo de la serie Clases de Español en Audio. Con ello pudimos crear esta clase que ahora compartimos con ustedes. Nosotros leímos a todos los comentarios y los dividimos en dos categorías, las que van a ser respondidas hoy y las que van a transformarse en una clase entera por su complejidad. Pero obviamente voy a comentar un poco sobre ellas aquí. Así que empecemos por estas. El primer pedido fue que habláramos sobre el DELE. Bueno, la palabra DELE significa Diploma de Español como Lengua Extranjera y se trata de un título oficial que acredita el grado de competencia y dominio del idioma por extranjeros. Es un documento otorgado por el Instituto Cervantes alrededor del mundo en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Es decir, es un título ofrecido por el gobierno español. ¿Pero solo hay este en el mundo? No. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, donde estamos actualmente, también se puede rendir un examen llamado CELU, que quiere decir Certificado de Español, Lengua y Uso. Estos dos documentos, el DELE y el CELU, van a tener usos distintos. Es decir, si uno va a trabajar o va a estudiar, debe observar qué tipo de título le iría mejor. Cada uno de estos títulos, por tener características propias, obviamente será útil en situaciones distintas. Estamos preparando una charla más completa sobre ese tema, pero si tienen otras preguntas que nos puedan ayudar con la clase sobre el DELE, por favor que nos las hagan. Otro tema, traído por una brasileña y que es complejo también, es sobre el uso y la identificación de las formas del imperativo. Bueno, como muchos deben saber, el imperativo es un modo verbal usado para pedir cosas, dar órdenes o sugerir algo siempre cuando los interlocutores tienen mucha proximidad. Ese tema puede ser tratado de distintos modos, pero obviamente tardaría mucho si empezáramos a hablar de ello aquí. Así que igualmente al tema anterior, estamos preparando una charla especial de imperativos. De todos modos, agradecemos mucho a la contribución de Mónica que nos ha dejado este comentario. El último tema que también vamos a tratar de manera rápida es un pedido referente a sugerencias de cómo ampliar el vocabulario. Bueno, nosotros generalmente sugerimos que el estudiante tome notas de las palabras nuevas e interesantes que aparezcan durante el estudio de la lengua. Es decir, si estás leyendo algo, hablando con alguien o viendo un video, las palabras interesantes que aparecen deben ser trabajadas más cuidadosamente, ya que estas son palabras más fáciles y más probables de ser memorizadas. Para ello, también sugerimos el uso de un memorizador, una aplicación de celular. Si quieren saber más sobre el memorizador que sugerimos en nuestras clases de español, por favor, entren en contacto y podremos hablar más sobre el tema. Para terminar, debo decir que aprender palabras es la base del aprendizaje de lenguas. Así que damos mucha importancia a este tipo de actividad y por ende vamos también a disponer un podcast especialmente para este asunto. Muy bien, ahora vamos a las preguntas y respuestas más sencillas o que por lo menos toman menos tiempo. La primera es una contribución de Cícero Silva y él nos pregunta que cómo se pronuncia la palabra kilo. Bueno, aquí creo que haya una duda con respecto a las letras L y L o letra L también. Antiguamente era conocida como letra L también. A ver, la respuesta directa sería kilo. Se pronuncia de esa manera, kilo, nunca quillo, porque como ven, se deletrea con la L, es decir, K-I-L-O, kilo. Ya que estamos en el tema, vamos a pensar en una palabra que lleve la L doble. Silla, por ejemplo. Bueno, vamos a encontrar esta palabra con 4 posibilidades de pronunciación.
En algunas partes del mundo vamos a encontrar gente diciendo silla, silla. En otras partes vamos a escuchar algo como silla, silla. En la mayor parte de las regiones en donde se habla español en el mundo vamos a encontrar la pronunciación silla, silla. Y por fin, en Uruguay y Argentina, región de Buenos Aires específicamente, vamos a encontrar algo como silla, silla. Obviamente todas las formas son consideradas correctas, pero debo decir que la más difundida es la pronunciación silla, y por casualidad es la que uso yo también. Otra pregunta que nos trae Everlande Pires es con respecto a la acentuación de pronombres demostrativos. Palabras como ese, este, esta, etc. Muy bien. Aquí debo decir que en 2010 hubo una reforma ortográfica en la lengua española con el propósito de modernizarla y unificar las diferencias que estaban surgiendo en diferentes países. Y desde entonces algunas tildes, o sea, acentuación de algunas vocales, ya no son necesarias. Resumiendo, ya no se necesita acentuar estas palabras. Por ejemplo, ese, este, esta, ya no necesita. Antes de 2010 sí, pero ahora ya no. Claro que si estamos viendo videos o leyendo materiales anteriores a esa fecha, probablemente vamos a encontrar estas palabras con tilde. Una pregunta más, a ver. Sí. Sandri Souza nos trae la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sí y sé, mi y me, aún con tilde y todavía? Buena pregunta, Sandri. Vamos a empezar por el sí y el sé. La verdad es que hay dos sí, uno con tilde y otro sin. Cuando hay tilde significa el contrario de no, es decir, es una palabra que trae una respuesta afirmativa. Es cuando digo sí, me gusta. Y cuando no hay tilde, sí trae una idea de hipótesis, de condición, de posibilidad. Ejemplo, si yo pudiera, viajaría alrededor del mundo. Así es. Bueno. Y la palabra sé. La palabra sé es un pronombre que complementa la idea de algunos verbos. Se refiere a la tercera persona. Él, ella, usted. O puede traer una idea de impersonalidad. O sea, sirve para todos, no hay una persona específica. Un ejemplo. Usted se viste bien. Eso es personal. Impersonal sería, se come bien en esta casa. Fíjense que esta frase está impersonal porque quiere decir que cualquier persona que esté en la casa va a comer bien. Pensando en la palabra sé, me recuerdo la palabra me, porque me es de la misma categoría de sé, es decir, un pronombre que complementa la idea del verbo. Sin embargo, en este caso se refiere a la primera persona, o sea, yo. Cuando digo me llamo, me levanto temprano, me ducho, etc., todo eso se refiere a mí, a la persona que habla. Se puede comprender que la acción del verbo recae sobre la persona que dice, y por eso el verbo está en primera persona acompañado de la palabra me. ¿Tranquila hasta aquí? Bueno, vamos a seguir. Con respecto a la palabra mi, vamos a tener dos posibilidades también, una con tilde y otra sin. Cuando hay tilde, mi quiere decir yo, después de una preposición. En general, la preposición de. Ejemplo, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Obviamente nunca diría yo aquí, ¿te acuerdas de yo? No. Pero se entiende que mí significa yo, en este caso. Otro ejemplo sería, a mí me parece estupendo. Fíjense que la palabra a
es otra preposición y luego, después de preposición, nunca diría yo. A ver, ¿y la palabra mi sin tilde? ¿A qué se refiere? Bueno, en este caso, mi es un pronombre que trae la idea de posesión. Es cuando el que habla posee la cosa de la cual se habla. Un ejemplo. Este es mi cuaderno. ¿Dónde está mi libro? O sea, el libro es mío, el cuaderno es mío. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y por fin vamos a hablar sobre la diferencia de aún y todavía. Aquí no hay diferencia. Es decir, aún con tilde significa lo mismo que todavía. Un ejemplo. No he terminado mis ejercicios aún. Con tilde, obviamente. Igualmente podría haber dicho no he terminado mis ejercicios todavía. Pero cuando comparamos aún sin tilde con aún con tilde, vamos a encontrar diferencias. Sin tilde, aún significa también, hasta o incluso. Un ejemplo. Aún siendo mi amigo, no voy a aceptar este tipo de conducta. Es decir, incluso siendo mi amigo, también siendo mi amigo, hasta siendo mi amigo, no voy a aceptar ese tipo de conducta. Aunque aquí tengamos una diferencia larga, como ya pueden haber observado, no hay diferencia de pronunciación. Vamos a diferenciar las dos palabras solamente en el momento de escribirla. Muy bien, queridos oyentes, creo que por hoy es todo. Si quieren recibir la transcripción de lo que he dicho en este capítulo, por favor escríbenme un email para idiomas.sol@gmail.com y luego les dejaré dicha transcripción. Y no se olviden de compartir este podcast y dejar en los comentarios sugerencias para perfeccionar este material y también preguntas para nuestras próximas charlas. Un fuerte saludo, muchísimas gracias y hasta pronto.